Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 7 de agosto, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Luján, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, adelante, por favor. Buenas tardes con todos los asistentes. Doctor Ortega, muchísimas gracias. Estamos acá presente con el doctor Michel Villacaqui Díaz, médico pediatra en la especialidad de emergencia y desastre. Vamos a tener el gusto de escucharle un tema muy importante del quehacer diario en la emergencia, que es cuando el niño comienza a convulsionar. ¿Qué hacer con un niño que convulsiona? Entonces el tema se llama estado epiléptico en pediatría. ¿Y qué cosas se debe hacer? Doctor Michel Villacaqui, puede comenzar. Buenas tardes. Básicamente el motivo de la presentación es para poder dar algunos alcances de cuál debe ser el manejo de un paciente con esta condición clínica en el servicio de emergencia o urgencias de vuestros departamentos. Debemos tener en cuenta básicamente que la definición en sí de estado convulsivo es básicamente producto de está relacionado con episodios o mecanismos que están de manera inadecuada, cuya función es básicamente terminar las crisis de convulsión, o en todo caso hay la perpetuación de aquellos estímulos que puedan favorecer la continuidad de estas convulsiones. Esto básicamente, estos episodios de convulsiones permanentes o continuas pueden generar consecuencias posteriormente como la muerte neuronal, lesión neuronal, o incluso la misma alteración de las redes neuronales. Es así que desde el 2012 aproximadamente las diversas unidades encargadas del control de las convulsiones o epilepsias han tratado de definir clínicamente esta entidad. Dos entidades bastante conocidas como la Liga Internacional contra la Epilepsia o la Sociedad de Cuidado Neurocrítico define el estado convulsivo en pediatría como una convulsión de más de 5 minutos de duración o con actividad electroencefalográfica continua o crisis recurrentes sin recuperación del estado de conciencia o sin recuperación de su estado a la condición basal. Consideren acá básicamente que no están considerando el tiempo de duración, más de 10 minutos, más de 15 minutos, simplemente un tiempo de más de 5 minutos de duración de convulsiones tónico-clónicas generalmente ya pueden ser consideradas como estatus epiléptico. Para la Liga Internacional contra la Epilepsia hay algunas diferencias en base al tipo de las convulsiones que presentan. Estamos hablando de más de 5 minutos para las tónico-clónicas, más de 10 minutos para las focales sin alteración de conciencia y para más de 10 a 15 minutos para aquellos casos de ataques de ausencia. En términos prácticos es mucho más sencillo poder tener en cuenta que toda convulsión de más de 5 minutos tónico-clónicas, que generalmente son las más frecuentes, ya sean consideradas como una entidad relacionada con un estado epiléptico. Básicamente, este es un cuadro que nos va a permitir conocer cuánto tiempo después, y dependiendo del tipo de convulsión que pueda presentar, puedan generarse estos daños o lesiones neuronales a largo plazo. Estamos hablando de que estos episodios en las convulsiones tónico-clónicas puedan generar daño neuronal, puede ser temporal o permanente, generalmente en los 30 minutos, en los estados epilépticos focales a los 60 minutos. En los estados de ausencia no se puede determinar todavía un tiempo en el cual promedio se pueda generar algún tipo de daño o lesión neuronal. Es así que existen también diversas clasificaciones. La clasificación, obviamente, más utilizada y más conocida para nosotros es, pues, de repente la clasificación relacionada por la Sociedad de Cuidado Neurocrítico, en donde tenemos un paciente, la clasifica como un estatus epiléptico convulsivo, que definitivamente es un estado epiléptico los más usuales, de los más comunes, de los tónico-clónicos. Los estados, por otro lado, tenemos los estados epilépticos no convulsivos, en donde básicamente se puede evidenciar la clínica
no se va a evidenciar la clínica, perdón, y el diagnóstico básicamente electroencefalográfico. Y el estado epiléptico refractario es aquel episodio en donde, pese a tratamientos de primera y segunda línea, continúa con actividad convulsiva clínica o electroencefalográfica. La clasificación que hace la ILAE es un tanto más compleja porque lo diferencia en diferentes ejes, dependiendo de la semiología, si son con síntomas motores o no son con síntomas motores, dependiendo de la etiología, si está relacionado a intoxicación, a traumatismos, infecciones, en base a los hallazgos del electroencefalograma e incluso en base a la edad. Por lo tanto, la clasificación puede ser un poco más compleja y obviamente un poco más difícil de poder establecer en una situación de emergencia. La incidencia, si bien es cierto, no es una incidencia muy frecuente, pero estamos hablando de una incidencia que oscila entre los 10 y 58 casos por cada 100.000 niños reportados. Tiene una entidad de recurrencia básicamente relacionada con casi un 17%. Y se ha encontrado que en los niños con epilepsia puede haber un estado con diagnóstico de epilepsia, puede haber más de un estado de epilepsia o condición de estado epiléptico entre un 9 y 21%. Existen algunos factores de riesgo que pueden condicionar el desencadenamiento de un estado epiléptico, como por ejemplo las convulsiones febriles, que son las más relacionadas o las más comunes con respecto a los factores de riesgo probable o de desencadenar un estado epiléptico. La historia familiar también es muy importante con respecto a como factores a tener en cuenta como factores de riesgo de un estado epiléptico. Las lesiones a nivel del sistema nervioso central también son bastante considerables a tener en cuenta como factores de riesgo en estos casos. Con respecto a las causas, estábamos conversando que las causas más comunes básicamente están en relación a episodios muy frecuentes, como por ejemplo la convulsión febril, infecciones del sistema nervioso central, errores innatos de metabolismo. Otras causas menos frecuentes, aunque no excluyentes, tiene que ver mucho con los niveles de medicación anticonvulsivante, que también es algo a tener en consideración cuando llegan los pacientes, sobre todo con diagnóstico de epilepsia, traumatismos cráneoencefálicos, trastornos hidroelectrolíticos, hipoxia o condiciones muy frecuentes últimamente como son las tumoraciones intracerebrales o procesos expansivos. Para repasar o para recordar básicamente, la patogénesis tiene que ver mucho con la capacidad inhibitoria disminuida mediado por el GABA. Esta misma capacidad va a hacer de que los receptores a las benzodiazepinas puedan encontrarse disminuidos, por lo tanto va a favorecer a que en estados epilépticos refractarios podamos tener una pobre respuesta a las benzodiazepinas. Usualmente las presentaciones o la presentación clínica de los estados epilépticos, las más comunes son las tónico-clónicas, con compromiso del estado de sensorio, con estado de depresión neurológica posterior a los episodios de convulsiones. También pueden haber los estados no convulsivos, en donde se puede encontrar actividad o alteración electroencefalográfica, y además se ha podido encontrar que niños que en estado crítico pueden tener episodios de convulsiones electroencefalográficas sin ningún tipo de registro médico, incluso en pacientes no paralizados, ¿no? Es importante tener en cuenta algunos antecedentes o algunas condiciones en los pacientes que ingresan por estado epiléptico. La historia de la enfermedad es muy importante tener en cuenta, considerando incluso que el 50% de los niños con estado epiléptico aparentemente tienen una historia de niños previamente sanos. La historia familiar, porque esto también puede incrementar el riesgo de predisposición a estados epilépticos, así como también a cuadros recurrentes de convulsiones febriles. El historial de la medicación es importante porque es importante conocer
la dosificación, la continuidad del tratamiento y obviamente de ser necesario también hay que ver si es que hay algún medicamento que pueda estar interactuando o el consumo de otro tipo de drogas que puedan favorecer a al desarrollo de este tipo de episodios. El diagnóstico básicamente en estos pacientes es meramente clínico, tiene que ver mucho pues, con las definiciones ya antes mencionadas. Recuerden por favor que el diagnóstico no tiene que demorar mucho tiempo, es importante nada más tener en cuenta el tiempo de duración de los episodios de convulsiones. Lo importante en los pacientes con estatus epiléptico es que mientras se va haciendo la evaluación clínica, la anamnesis, se debe tener en cuenta algunos exámenes a solicitar, como por ejemplo el dosaje de glucosa, de ser posible hacer un recuento de hemograma completo, exámenes metabólicos básicos, electrolitos como calcio, magnesio, sodio, que son importantes para poder descartar algunas causas metabólicas. También es importante considerar, más no efectivizar, los estudios de líquido cefalorraquídeo en determinados pacientes. Claro. Cámbiale. Es importante también tener en cuenta la vigilancia continua de las funciones vitales, ¿no? Con respecto a algunos exámenes, como por ejemplo cultivos, no se han encontrado muchos datos que vayan a respaldar su uso de rutina en pacientes que presenten cuadros de estados convulsivos o epilépticos en los servicios de emergencia. Con respecto a los estudios por neuroimágenes, definitivamente esto va a estar relacionado exclusivamente a la condición clínica del paciente una vez que está estabilizado. Una vez estabilizado, nosotros podemos, en función a nuestra evaluación clínica, a la anamnesis, si hay antecedente de traumatismo o de repente algún tipo de lesión focal identificada, se pueda solicitar los exámenes de neuroimágenes correspondientes, que en este caso sería básicamente la tomografía de primera intención, y de ser necesario ya se va a complementar posteriormente con una resonancia magnética dependiendo de su evaluación. Con respecto al monitoreo electroencefalográfico, en este sentido, las dos entidades que tienen bastante relevancia en el tratamiento no han llegado a un consenso. Si bien es cierto, para la Sociedad de Cuidado Neurocrítico, ellos recomiendan el monitoreo electroencefalográfico desde que ingresa el paciente. En el caso de la Academia Americana de Neurología, ellos recomiendan que este monitoreo puede ser posterior siempre y cuando no haya un control adecuado o aceptable del estado epiléptico o que nos encontramos en una condición refractaria. Con respecto al monitoreo intracraneal, está solamente indicada en aquellos pacientes cuya evaluación clínica sugiere un incremento de la presión intracraneal y en función a condiciones muy específicas. Tampoco está considerado como parte del monitoreo común en los pacientes con estados epilépticos. ¿Cuál debe ser nuestra condición o nuestro objetivo en un paciente con estado epiléptico? Básicamente, lo primero que hay que hacer es estabilizar al paciente, estabilizarlo hemodinámicamente, controlar la convulsión, investigar las causas y prevenir la recurrencia. Básicamente, estos son los 4 objetivos en el abordaje clínico en un paciente con estado epiléptico. En ese sentido, siempre hay que manejar la vía aérea, importante, valorar muy bien cuál es la condición hemodinámica de nuestros pacientes. Hay que ver cuál es la capacidad ventilatoria de nuestros pacientes. Una vez estabilizado, hay que valorar muy bien si es que hay algún grado de discapacidad, de repente alguna alteración a nivel de las pupilas, evidencia de fontanera bombada, signos meningios, focalización, que nos orienten a tener que solicitar algunos exámenes adicionales. Buscar si es que ha habido algún tipo de lesión asociada, por ejemplo en los traumatismos o en pacientes sin antecedentes de traumatismos que presentan moretones, erupciones, evidencia de sepsis. Hay que estar controlando también la temperatura porque es un mecanismo que puede ser un disparador de este tipo de episodios de convulsiones en pacientes pediátricos.
Es importante corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos. En este caso, es importante también tener en cuenta el estado de hidratación de nuestro paciente y obviamente tratar de mantener una perfusión bastante correcta y adecuada. Es importante, y eso es algo que siempre se va a recalcar con respecto al tratamiento de los pacientes con estado epiléptico, es nunca olvidarnos del control de glucosa. Es más, durante los primeros 5 minutos las dos entidades revisadas recomiendan el control de glucosa por hemoglucotest, porque es una de las causas más comunes de estados epilépticos, y corregir la hipoglicemia, si es que se evidencia, inmediatamente como parte inicial del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Nos están pidiendo que durante los primeros 5 minutos, que es la etapa de estabilización de este paciente, podamos tener nosotros un dosaje de glucosa para poder de esta manera corregir temprana y adecuadamente esta deficiencia, que también puede ser un causante de estados epilépticos en pediatría. Es importante tener una supervisión continua y una reevaluación constante. Hay que documentar todas las funciones vitales, la oximetría, la electroencefalografía, dependiendo de la condición, obviamente, o el hecho de poder contar con el equipo en las respectivas unidades de emergencia. Es importante valorar el estado de conciencia. Hay que estar siempre vigilando la respuesta después de la dosificación de medicación. Hay que estar vigilando al paciente cada 5, cada 10, cada 15, cada 20 minutos, porque eso es importante para poder registrar y poder catalogar a nuestros pacientes como parte, respuesta adecuada o no respuesta al tratamiento que se le está ofreciendo. Con respecto al tratamiento en sí, el tratamiento o los medicamentos indicados como primera línea de tratamiento en estos episodios son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas en nuestro país obviamente es mucho más común encontrar diazepam y midazolam. La ventaja entre diazepam y midazolam básicamente es la multifuncionalidad que pueda tener el midazolam por su capacidad de poder ser utilizada por vía intramuscular, por vía intranasal, por vía bucal, por vía oral, por vía intravenosa, a diferencia del diazepam, cuyo efecto obviamente es mucho más prolongado, es mucho más rápido, pero obviamente necesita un acceso periférico, por vía periférica, y un acceso, una administración rectal. Las otras vías de administración, al menos con diazepam, no han sido valoradas, no han justificado un adecuado uso o una buena respuesta. Con respecto al lorazepam, que es una benzodiazepina ampliamente utilizada en otras entidades, en otros lugares a nivel mundial, la capacidad que tiene el lorazepam es bastante adecuada. Es un medicamento que puede ser utilizado a una dosis de 0.1 miligramos por kilo por vía intravenosa, y se puede repetir una dosis similar a unos 5 o 10 minutos después, considerando la respuesta al tratamiento. Esto es básicamente para tener en cuenta las benzodiazepinas más comunes y la dosificación que podamos utilizar. Ahora, ¿qué es lo importante en este caso? Lo importante en el tratamiento es considerar que se ha encontrado una respuesta adecuada de diazepam intravenoso con una tasa de reducción similar al control de las convulsiones en comparación con el lorazepam, el midazolam intranasal, intramuscular, oral o intravenoso en pacientes con convulsiones tónico-clónicas agudas, entonces incluidas en los estados epilépticos. Entonces hay que tener en cuenta que ya hay trabajos que están comparando el efecto de midazolam en todas sus presentaciones con diazepam y lorazepam, y están encontrando que hay respuestas muy similares como parte del control de las convulsiones. Por lo tanto, las tres alternativas son bastante factibles para poder utilizarse. El midazolam intramuscular puede lograr un cese mucho más rápido de las convulsiones que otras benzodiazepinas por vía no intravenosa. En este caso, el diazepam, en pacientes con convulsiones agudas o incluso en estados epilépticos. Por eso les comentaba que el midazolam tiene la capacidad de poder ser administrado con igual eficacia por vía intramuscular en algunos lugares donde no contamos con el midazolam, o en todo caso contamos solamente con midazolam o diazepam.
Lorazepam endovenoso, diazepam endovenoso y midazolam no intravenoso y el midazolam no intravenoso pueden ser más efectivos para la interrupción de las convulsiones que el diazepam por vía rectal en niños con estado epiléptico. Entonces, acá hay que tener en cuenta que el mismo midazolam en todas sus presentaciones y el lorazepam y el diazepam intravenoso nos van a ayudar mucho, mucho con el control de pacientes con estados epilépticos, más no el diazepam no nos va a ayudar por vía rectal en pacientes con diagnósticos de estados epilépticos. Se ha hecho también una comparación entre el midazolam oral o por vía oral que puede ser mucho más efectivo para el cese de las convulsiones que el mismo diazepam rectal en niños. Ahí se está mencionando el nivel de evidencia que tiene. Midazolam oral puede aumentar la interrupción, puede controlar las convulsiones en 10 minutos en comparación al diazepam por vía rectal en niños con convulsiones agudas. Midazolam oral e intranasal puede tener una eficacia similar al cese de las convulsiones en niños con estados epilépticos. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros podemos utilizar el midazolam por vía oral o por vía intranasal dependiendo cuál sea la capacidad de nuestro paciente. Lorazepam intravenoso y el diazepam intravenoso pueden ser igualmente seguros y efectivos para el cese de las convulsiones en niños con estados epilépticos convulsivos. Ojo, están hablando de la presentación o la administración por vía intravenosa. Lorazepam intranasal parece ser tan efectivo para el cese de las convulsiones como el lorazepam intravenoso. Esto básicamente en el contexto de un departamento de emergencia, un servicio de emergencia. Entonces, de contar con la molécula, de contar con el fármaco, recuerden que también puede ser una característica, una posibilidad de poder ser utilizada por vía intranasal. Hay también una capacidad de poder controlar las convulsiones en el midazolam intranasal en comparación con el diazepam rectal, ya lo habíamos mencionado. Básicamente es un ensayo que se hizo con 45 niños. Y en cuanto al lorazepam rectal, en comparación al diazepam rectal, también hay una capacidad, un aumento significativo en la capacidad de controlar las convulsiones por parte del lorazepam por vía rectal. Con respecto a la segunda línea de medicamentos, nosotros debemos tener en consideración que las dos entidades o las dos unidades que hacen las guías y recomendaciones en este caso para el manejo de estados epilépticos consideran al ácido valproico, la fosfenitoína, levetiracetam, fenobarbital, fenitoína e incluso la misma infusión de midazolam continua como parte de su estrategia de medicamentos de segunda línea. En ese sentido, en nuestro país tenemos algunas limitantes con la presentación de ácido valproico por vía intravenosa, pero se ha demostrado que tiene muy buen resultado como parte del control de los estados epilépticos en pacientes que lo requieren. La fosfenitoína en nuestro país, la verdad es que todavía no lo tenemos disponible. Levetiracetam por vía intravenosa, lamentablemente no la disponemos aún, ¿no? Por lo tanto, de estos medicamentos recomendados, básicamente tenemos el fenobarbital, que es un medicamento que está disponible, está con acceso restringido en algunos lugares, la fenitoína, o dosis de 20 miligramos por kilo intravenosa, o incluso la misma infusión continua de midazolam, pero hay que tener en cuenta mucho el monitoreo del patrón respiratorio, considerando su capacidad de depresión respiratoria y con la necesidad o riesgo de ingreso a ventilación mecánica en estos pacientes. Vamos a hacer básicamente un repaso de los medicamentos de segunda línea. La fenitoína, una dosis inicial de 20 miligramos, que creo es el medicamento que con lo que más podemos contar nosotros. Se ha reportado un control de 60 a 80% de las convulsiones durante los 20 minutos siguientes. El riesgo básicamente de la fenitoína es los problemas cardíacos y arritmias que puedan presentar, y esto está relacionado, así como las lesiones a nivel de las vías periféricas, y esto está relacionado con las velocidades de administración. Tratar de no dar una velocidad de administración demasiado rápida, no se puede colocar bolos de fenitoína, tiene que ser por lo menos en media hora para poder obtener este tipo de beneficios, evitando los efectos secundarios.
Su uso concomitante con las benzodiazepinas da un resultado, un inicio mucho más rápido del efecto terapéutico. Y acá sí hay que tener bastante cuidado básicamente con la dilución, tratar de diluirlo con suero fisiológico y de preferencia en accesos venosos no tan pequeños, no tan delgados, para evitar básicamente las quemaduras producto de su velocidad de infusión. Levetiracetam es un anticonvulsivante que ha demostrado la eficacia y es una alternativa, e incluso hay algunos reportes que los están considerando que es mucho más efectivo que la misma fenitoína como parte del tratamiento de segunda línea en pacientes con estados epilépticos. No tiene metabolismo hepático, puede tener una presentación o una infusión mucho más segura en 15 minutos, de repente un tiempo más reducido que en la misma fenitoína. Sus efectos secundarios pueden generar somnolencia, trastornos de conducta, dolor de cabeza, mareos. En levetiracetam hay algunos estudios que ya están tratando de comparar, que están comparando la eficacia con la fenitoína y obviamente la están considerando como una alternativa de tratamiento de segunda línea en pacientes pediátricos. Ácido valproico. El ácido valproico se ha encontrado trabajos en donde hay una respuesta total al tratamiento del estado epiléptico en un 70%. La dosis va entre 20 a 40 a 20 a 25 miligramos por kilo por dosis como tratamiento de eficacia. Los efectos adversos, trombocitopenia, hipotensión, y esto no tiene mucho que ver con las velocidades de infusión. Puede generar algunos cuadros de encefalopatía en menores de 3 años, por lo tanto su uso tiene que ser con bastante cuidado y con bastante monitoreo, básicamente. Fenobarbital, también anticonvulsivante del cual podemos disponer nosotros. Básicamente se toleran cargas hasta 40 miligramos por kilo, sin depresión respiratoria, pero esto básicamente son una serie de casos, no es algo que está con 100% demostrado. En combinación con las benzodiazepinas hay un riesgo mayor de depresión respiratoria por la misma capacidad por el efecto sinérgico que puedan tener. El fenobarbital es un medicamento que se utiliza como anticonvulsivante de segunda línea en el periodo neonatal. Puede atravesar rápidamente la barrera hematoencefálica, es más rápido en el estado epiléptico, y esto tiene que ver mucho con estos mecanismos compensadores producto del mismo estado epiléptico, ya que se incrementa el flujo sanguíneo cerebral y eso puede favorecer el ingreso del fenobarbital. Y se puede utilizar como dosis adicional o dosis de carga después del efecto de la fenitoína o después de la pobre respuesta a la fenitoína que nosotros podamos encontrar en nuestros pacientes. Con respecto a la evidencia, ya se está haciendo una serie de comparaciones con respecto al uso de valproato, el ácido valproico, el fenobarbital o el levetiracetam. Han encontrado que podrían ser mucho más efectivos para la terminación de las convulsiones que la misma fenitoína, ya como considerando como medicamento de segunda línea. El valproato puede aumentar la terminación de las convulsiones en 20 minutos y disminuir la recurrencia de las convulsiones en comparación con fenobarbital. En este caso también son una serie de reportes que están a favor del uso de valproato como medicamento de segunda línea, en parte del tratamiento de los estados epilépticos. Valproato y fenitoína pueden tener una eficacia similar para el estado epiléptico refractario a las benzodiazepinas, vale decir como tratamiento de segunda línea, tanto en niños como en adultos, aunque recuerden que hay trabajos que están dando bastante crédito al efecto del valproato sobre la fenitoína. La infusión de midazolam y los barbitúricos pueden ser efectivos para el control de las convulsiones en niños con estado epiléptico refractario, sí, aunque hay que tener en cuenta que incrementa el riesgo de depresión respiratoria y posibilidad de requerir apoyo ventilatorio o ventilación asistida. Levetiracetam puede ser tan efectivo para la interrupción de las convulsiones como el valproato en pacientes con estado epiléptico refractario, y puede tener menos riesgo de efectos adversos. Básicamente es algo que se está comparando con respecto al levetiracetam intravenoso.
Con respecto a los estados epilépticos refractarios, cuando hablamos de un estado epiléptico refractario, aquel paciente que continúa con sus episodios de convulsiones después de haber tenido una pobre respuesta a las benzodiazepinas y a los medicamentos anticonvulsivantes de segunda línea. En este sentido, para los estados epilépticos refractarios no hay un consenso, no hay unas recomendaciones específicas para poder utilizar alguna droga en especial. Se pueden utilizar las mismas terapias repetidas en la segunda línea, se puede iniciar infusiones continuas con midazolam, propofol, fentobarbital, tiopental, lacosamida y topiramato, que obviamente son medicamentos que en pediatría se utilizan muy poco, están en procesos de investigación como capacidad de poder controlar los estados epilépticos refractarios. Aunque, como les vuelvo a repetir, no hay un consenso que nos diga cuál debe ser la conducta específica con estos estados epilépticos refractarios, ¿no? En ese sentido, ketamina, que es un medicamento que disponemos, se ha evidenciado que hay un control de las convulsiones y obviamente disminuye la necesidad de intubación en los pacientes con estados epilépticos refractarios, aunque es una serie de casos, no es algo que se pueda todavía afirmar a ciencia cierta. La lidocaína también está en proceso de evaluación en este tipo de condiciones de estados epilépticos refractarios, que puedan controlar las convulsiones en un 50% de los pacientes con estados epilépticos refractarios, pero eso básicamente son revisiones sistemáticas. La lacosamida, basada en una serie de estudios de serie de casos, ha demostrado ser eficaz en el cese de las convulsiones en algunos niños con estados epilépticos refractarios, pero obviamente su evidencia no es muy alta. Así como el topiramato, también está en relación a basado en serie de casos, ha demostrado en algunos niños el control de las convulsiones en los estados epilépticos, aunque está todavía por aumentar o incrementar su evidencia. ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros podemos encontrar en pacientes con estados epilépticos refractarios y no refractarios en pediatría? Hipoxemia con la posterior daño tisular, más daño neurológico. Acidemia, la acidosis es una condición muy frecuente en pacientes con estados epilépticos que tiene que estar monitoreada y en la medida de lo posible corregida. Alteraciones de glucosa, al ser la glucosa uno de los elementos disparadores y perpetuadores de los estados epilépticos, hay que estar constantemente vigilándola y corrigiéndola. Puede haber alteraciones de la presión arterial, básicamente por mecanismos compensatorios hemodinámicos del mismo estado epiléptico. Puede haber incremento de la presión intracraneal, rabdomiolisis con hipercalemia, básicamente por las convulsiones tónico-clónicas. Pueden haber convulsiones recurrentes, pacientes 30-90% de los casos pueden tener este tipo de problemas en pacientes que hayan tenido ya estados epilépticos en la etapa pediátrica. Déficit neurológico, considerando las lesiones o los daños a nivel del sistema nervioso central que puedan haber presentado. La tasa de mortalidad en estos pacientes no es muy alta, estamos entre 3 a 9%, la tasa es relativamente alta, varían entre 3 a 9%, que es una tasa a tener en cuenta en estos pacientes. Estos cuadros que les muestro a continuación básicamente son algunas consideraciones a tener en cuenta en determinadas etapas de la atención de los pacientes con estados epilépticos. Durante los primeros 5 minutos hay que tratar de hacer una evaluación completa, hay que identificar la permeabilidad de la vía oral, de la vía aérea, hay que verificar o identificar la necesidad de ventilación mecánica u oxigenación simplemente, hay que hacer dosajes rápidos de glucosa, valorar algunas condiciones que puedan ser causantes de los estados epilépticos, valorar algunos signos de trauma craneal, y obviamente la terapia convulsiva durante los primeros 5 minutos es el uso de benzodiazepinas. Esto sea por la vía antes mencionada con los medicamentos ya descritos. Entre los 5 a 10 minutos hay que reevaluar las funciones vitales del paciente, hay que valorar su estado hemodinámico,
Hay que seguir evaluando los signos de trauma, hay que evaluar los signos de infección. Podemos utilizar una segunda dosis, o ya estar considerando una segunda dosis de benzodiazepinas y considerar el inicio de medicamentos de segunda línea. Entre los 10 a 20 minutos ya hay que considerar el uso hay que iniciar el tratamiento con anticonvulsivantes de segunda línea, fenitoína, fenobarbital, fosfenitoína, ácido valproico, levetiracetam, si es que obviamente se llega a disponer en algún momento, o la misma infusión de midazolam. A partir de los 20 a 40 minutos hay que ya tener en cuenta el uso de repente de fenobarbital, levetiracetam, el uso continuado del midazolam en infusión, el tiopental, la ventilación mecánica asistida, piridoxina, que es un medicamento que no es muy utilizado en pediatría, sí en adultos, aunque ha demostrado algún tipo de respuesta favorable, pero es básicamente lo que nosotros deberíamos tener en cuenta durante estos, ya si es que la convulsión se prolonga por lo menos estos 20 o 40 minutos, ¿no? He tratado de hacer un resumen bastante rápido, tratando de, más que ahondar en la dosificación de los medicamentos, sino tratar de ofrecerles a ustedes las diferentes opciones o alternativas para poder tratar a estos pacientes en estas condiciones sin descuidar algún monitoreo previo que requiera un cuidado especial. Estoy al tanto de sus preguntas para poder hacer las absoluciones correspondientes. Doctor, hay una pregunta que nos han hecho. Buenas tardes. Ok. Tenemos acá una pregunta que habla: ¿qué tan importante es el electroencefalograma y la tomografía en la epilepsia? Como mencionábamos, el electroencefalograma para comenzar, el equipamiento del electroencefalograma no es algo facilitado en nuestras instituciones. Por lo tanto, al menos hacemos nosotros hincapié en la recomendación a lo que hace la Liga Americana, la Liga de Lucha contra la Epilepsia, que es la ILAE, que nos comenta que el monitoreo electroencefalográfico debería estar en relación, o debería estar sujeto básicamente a la continuidad de las convulsiones, vale decir, en aquellos pacientes con epilepsias refractarias, para poder hacer un monitoreo electroencefalográfico continuo del paciente, considerando de que nosotros debemos encontrar un control de las convulsiones clínicamente y electroencefalográficamente. Con respecto a la tomografía no está, o no se ha encontrado trabajos que vayan a justificar su uso rutinario en pacientes que ingresan por estados epilépticos, a menos que se encuentre durante su evolución o su evaluación, por ejemplo, signos de trauma, o en todo caso signos de focalización, o en todo caso algún tipo de deficiencia o hemiparesia en estos casos. Si es que nosotros encontramos este tipo de focalización, sí sería conveniente hacer uso de las neuroimágenes, pero como rutina no está definido. No sé si tengan otra pregunta. Doctor, una pregunta. Es una cosa bien práctica, sencilla, pero que trae a veces muchas confusiones. ¿Cuándo coloco el diagnóstico en emergencia? ¿Síndrome convulsivo o epilepsia? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo, doctor. Nosotros debemos tener en cuenta que el síndrome convulsivo es una descarga eléctrica con, obviamente, manifestación motora. Puede ser ocasionado, por causas diversas, infecciones. Al menos en pediatría, una de las causas más frecuentes son las convulsiones febriles, que son episodios únicos. La definición clínica de epilepsia es más de 2 episodios clínicos de convulsiones. Clínicamente ese paciente con algún problema neurológico de fondo o sin ningún problema neurológico de fondo puede ya ser considerado como diagnóstico clínico de epilepsia. Entonces, en esto tiene que ver mucho la recurrencia de los episodios. Un paciente que presente más de 2 episodios de convulsiones ya puede ser considerado clínicamente como una epilepsia y obviamente requerir una evaluación
a cargo de neurología pediátrica, para hacer su identificación de la causa probable, ¿no? Entonces, en ese caso, en la hoja pongo yo, en la hoja de historia clínica pongo epilepsia. Si es que estamos hablando de un paciente que tiene más de 2 episodios de convulsiones, el diagnóstico es epilepsia. Con antecedentes, convulsiones o antecedentes. Si Sí, es nuevo, primera si es vez, nuevo, puedo síndrome colocar convulsivo. síndrome convulsivo, que quiere decir... que es un primer episodio que ha generado este tipo de descargas, y habría que indagar cuáles son lo que ha ocasionado este síndrome convulsivo, porque acuérdense que un traumatismo encefalocraniano nos puede generar un episodio convulsivo. Problemas de tipo metabólico también nos pueden generar cuadros convulsivos si no son considerados como epilépticos, ¿no? Acá tiene otra pregunta. Tenemos una pregunta que nos hacen llegar, que es con respecto a cómo podemos determinar una epilepsia o una convulsión de diferente etiología. Al respecto, las epilepsias se han intentado clasificar de alguna manera, aunque lamentablemente no hay un método definitivo que nos permita decir tal o cual convulsión tiene que ver con alguna enfermedad en sí. Lo único que tenemos que tener en consideración es la característica de las convulsiones, si son con síntomas motores, si no son con síntomas motores, que nos puedan estar orientando a alguna posible causa, pero mediante la evaluación clínica, poder llegar a algún diagnóstico etiológico definitivo y 100% seguro de la epilepsia es un tanto complejo, ¿no? Hay una pregunta, una doctora pregunta, ya es tarde, digamos entre comillas, creo que es así, pero llegado un paciente con convulsiones, solamente cuento con diazepam, ¿qué tengo? ¿Qué hago? Si nosotros tenemos un paciente... perdón, y si ya le puse 2 dosis de diazepam, ¿qué hago? Si nosotros tenemos ese tipo de inconvenientes, nosotros debemos asegurar en este caso la vía aérea del paciente, colocar una vía intravenosa y obviamente colocar un tercer bolo de diazepam y poder buscar la referencia adecuada, porque si nosotros no disponemos de otro tipo de anticonvulsivante o otro tipo de medicamento y solamente tenemos el diazepam, lo que tendríamos que hacer ya es empezar a coordinar la referencia para poder utilizar drogas de segunda línea, porque no hay otro tipo de medicamentos para poder controlar. El diazepam de por sí para control continuo del estado epiléptico no ha demostrado ser muy efectivo, porque recuerden que en los estados epilépticos refractarios o en los estados epilépticos podemos nosotros encontrar resistencia a la acción de las benzodiazepinas por una disminución de los receptores GABA, ¿no? Una pregunta, ¿cómo podemos determinar una epilepsia o una convulsión de diferente etiología? ¿Cómo podemos determinar una epilepsia o una convulsión de diferente etiología? Si nosotros consideramos, por ejemplo, en sí el diagnóstico de síndrome convulsivo, como un paciente que ingresa con un diagnóstico de síndrome convulsivo, nosotros tenemos que empezar a indagar cuáles son las causas probables de convulsión. Recuerden que es importante tener en cuenta toda la historia previa del paciente, hay que hacer una valoración inicial del paciente, hay que tener exámenes de laboratorio inicial que nos puedan a nosotros orientar a poder identificar una causa de la convulsión, sea única, una convulsión menos de 5 minutos, una convulsión continua, a diferencia de la epilepsia, que clínicamente una epilepsia ya puede, obviamente, tener mayor recurrencia de los síntomas y por lo tanto ya requerir otro tipo de estudio. Lo que quiero hacer hincapié básicamente es diferenciar entre convulsión y epilepsia. La epilepsia es una condición clínica. Si es que nosotros tenemos más de 2 episodios de convulsiones en un paciente, ya clínicamente se diagnostica como una epilepsia. Indagar la causa clínicamente mediante un examen físico es bastante complejo, bastante dificultoso. Síndrome convulsivo, si es un episodio único, lo que nosotros tenemos que indagar es todas las posibles causas infecciosas, no infecciosas, metabólicas, traumáticas, que nos puedan condicionar incluso ese único episodio de síndrome convulsivo. Doctor, entonces, en ese caso, uso la palabra síndrome convulsivo. Síndrome convulsivo es un episodio. Y tengo que buscar lo más rápido es la glucosa. Generalmente son alteraciones, sí, generalmente las causas más frecuentes es fiebre, las causas más frecuentes son trastornos hidroelectrolíticos, usualmente alteraciones tanto en el sodio, en algunos pacientes ya que tienen algunos problemas hormonales, o también
la misma hipoglicemia que puede ser causante de estos episodios. Del Hospital Daniel Alcides Carrión hacen una pregunta. Si el paciente presenta convulsiones repetidas asociadas a fiebre, ¿se catalogaría como epilepsia? Clínicamente sí tendría un diagnóstico de epilepsia. Y recuerden ustedes que en este caso ya estaríamos hablando de una convulsión febril compleja. Y en este caso, muchos neurólogos pediatras y hay algunas recomendaciones de iniciar tratamiento anticonvulsivante, ¿no? Una pregunta de la sanidad de las fuerzas, el grupo 8, pues la FAP del grupo 8. Tenemos tener en cuenta que en no toda epilepsia hay convulsiones. Tener en cuenta que no en toda epilepsia hay convulsiones. ¿Qué comentario puede hacer sobre el diagnóstico de síndrome ictal? Pregunta, ¿agrupa a todas las epilepsias con o sin convulsiones? Definitivamente, nosotros cuando hablamos de estado epiléptico de convulsión, no solamente nos estamos dejando llevar por aquellos cuadros que tienen síntomas motores. Hablábamos que en función a la característica de las convulsiones, estas podían ser de las convulsiones convulsivas, las no convulsivas, e incluso por la misma semiología, son diferenciadas aquellas convulsiones con síntomas motores o aquellas convulsiones que no presentan síntomas motores. En todo caso, la convulsión tiene básicamente tiene este tipo de presentación. Ahora, le hago el comentario básicamente porque es verdad, no en todas las convulsiones hay síntomas motores, por eso les hago hincapié al respecto. El síndrome ictal agrupa, el síndrome ictal básicamente puede agrupar a todos los tipos de convulsiones, que es una condición que puede estar presentándose tanto en las convulsiones convulsivas, en las que tienen síntomas motores o en las que no tienen síntomas. Las que obviamente que presentan síntomas motores o las que incluso no presentan síntomas motores, ¿no? Doctor, hay un cuadro que hemos visto siempre en emergencias o en la SUSI, es del paciente que uno lo ve aparentemente tranquilo, pero que respira un poquito rápido, pero que los ojos los tiene desviados. Pero uno se da cuenta, quizás en la experiencia o conoce uno, ¿ese paciente está convulsionando? Definitivamente, recuerden que las convulsiones en cualquier etapa pueden ser movimientos solamente oculares, incluso pueden tener movimientos, pueden estar despiertos, desconectados parcialmente, pueden tener movimientos repetitivos constantemente. Entonces las convulsiones en sí no son solamente aquellas convulsiones con síntomas motores clásicos. Hay que tener en cuenta que las convulsiones pueden presentar diversas sintomatología. Por lo tanto, hay que valorar siempre al paciente en su totalidad. Si tenemos un paciente que tiene movimientos oculares continuos asociados pues a alguna alteración en su condición, en sus funciones vitales, y hay que tener en cuenta el diagnóstico de convulsión, hay que tener en cuenta la posibilidad del diagnóstico de crisis epiléptica o en todo caso crisis convulsiva, dependiendo de la condición del paciente, ¿no? Doctor, haciendo una observación a esa pregunta, cuando se le ve ese movimiento de los ojos, pero no está bien al paciente, ¿son los movimientos estereotipados? Doctor, en ese caso nosotros deberíamos tener en cuenta de que si tenemos un paciente que está siendo monitoreado por alguna razón, sea neurológica, sea una razón metabólica o cualquier causa, y que presente ese tipo de movimientos, nosotros deberíamos considerar como primera causa básicamente la convulsión y obviamente tratar de estabilizar al paciente lo más pronto posible, ¿no? Una preguntita en cuanto a la terapia. ¿Se sigue conservando ese criterio anterior que había de que en los pequeñitos, en los recién nacidos, se usa el fenobarbital, en el lactante o en los niños se usa el diazepam? Generalmente en neonatología no es recomendable el uso de benzodiazepinas, por eso en ese sentido se está utilizando, y lo mencionamos en algún momento como parte del tratamiento. En la etapa neonatal, fenobarbital es el medicamento de elección para poder controlar ese tipo de crisis, ¿no?
¿Alguna pregunta más al auditorio, a los participantes? Entre fenobarbital y la hidratoína, ¿cuál sería de su elección para usted? ¿O en qué caso? Por la experiencia que básicamente manejamos acá en la emergencia, doctor, la verdad es de que personalmente no he tenido mucha opción de utilizar hidratoína. Hemos encontrado sí bastante buenos resultados con el uso de fenobarbital, por lo tanto es de que sí estamos utilizándolo como alternativa, como terapia de segunda línea en aquellos pacientes con los estados epilépticos o con las refractarios a benzodiazepinas. Doctor, muchísimas gracias. Con el tiempo que ha dado usted, clasificación de las convulsiones por el tiempo, es que no lo contemplemos las convulsiones. No es necesario solamente mirarla, qué tipo de convulsiones, sino es como el paro. Hay que agarrar el reloj y mirar el reloj. Llegó y comenzar cuántos segundos, cuántos minutos dura las convulsiones. No es solamente mirarlo y aplicar la droga, ¿no? De todas maneras, nosotros debemos considerar, como se hizo en el resumen final, los tiempos. Los tiempos son muy importantes para nosotros poder tener una adecuada respuesta terapéutica para determinados casos en pacientes con estados epilépticos. No basta simplemente con administrar medicamento y esperar un tiempo indefinido a que el medicamento haga su trabajo. Nosotros debemos tener en cuenta que la etapa de control puede ser durante los primeros 5 minutos, que es el tratamiento de emergencia, la etapa de estabilización, que puede llegar incluso hasta los 15, 20 minutos, y ya, si es que los estados son refractarios, los más de 20 minutos. Y ese tipo de decisión o valoración nos va a permitir a nosotros también definir qué tipo de medicamento vamos a utilizar, qué apoyo ventilatorio vamos a necesitar, qué otro tipo de monitoreo tenemos que precisar, y en el caso, dependiendo de no tener una unidad de cuidados intensivos, en qué momento referir a nuestros pacientes. A ver, la leo. Por favor, ¿los pródromos desde cuánto tiempo antes se pueden presentar? Con respecto a los prodromos o los prodromos de epilepsia, la verdad es que es algo que no está 100% definido o delimitado. Hablar de un prodromo de convulsión, la verdad es de que es muy variable, depende de cada paciente. No tiene un tiempo definido. Desde el Hospital de Diócesis de Carrión, ¿cuál es la dosis máxima de benzodiazepinas en pacientes pediátricos? Si nosotros estamos hablando de midazolam, estamos hablando de dosis máximas de 10 miligramos por kilo como dosis máximas de midazolam, ¿no? Al día, por vez, por bolo. Máximo por vez, por 10 bolo, miligramos. 10 miligramos en bolo, no por kilo de peso. No, bueno, por kilo de peso básicamente las dosis van a ir variando. Recuerden ustedes de que la dosis del midazolam va a ser de 0.2 miligramos, 0.3 miligramos por kilo por dosis. Pero si nosotros estamos viendo que es un paciente que no revierte a la segunda dosis de benzodiazepinas, definitivamente ya tendríamos que utilizar otra cantidad, ¿no? Otro medicamento, perdón. Doctor, había un caso, quería comentarle para el auditorio también, era sobre el uso de la benzodiazepina, sobre todo el diazepam. El diazepam tiene el preservante que es el benzoato de sodio, ¿no es cierto? Ese benzoato de sodio se le señalaba como responsable del paro respiratorio o de los efectos adversos que produciría. ¿Hay algo sobre ese comentario? Hay que tener en cuenta que los efectos adversos en sí de las benzodiazepinas están relacionados con la acción de la molécula o del grupo de medicamentos en general, no en sí, no directamente relacionado al componente de alguno de las benzodiazepinas. En ese caso, todas las benzodiazepinas tienen el riesgo de presentar depresión respiratoria, por lo tanto son medicamentos que tienen sí, necesariamente que ser utilizados con monitoreo y con bastante cuidado y precaución, ¿no? Gracias, doctor. Y como última pregunta, si yo quiero evaluar, el paciente está saliendo de las convulsiones y quiero ver su estado de lucidez, ¿qué prefiero usar? ¿Fenobarbital o pasar a fenitoína? Definitivamente fenitoína es un medicamento que nos va a permitir una mejor valoración desde el punto de vista neurológico. Fenobarbital tiene un efecto sedante, tiene un efecto de depresión respiratoria y se va a ver mucho más intensificado si lo utilizamos
con las benzodiazepinas. En ese caso, lo ideal sería poder utilizar o considerar el hecho de pasar a fenitoína, ¿no? Que nos permite hacer un mejor monitoreo neurológico de nuestros pacientes. Entonces, muchísimas gracias, doctor Michel Villacaqui, por la exposición muy interesante. Es un tema a diario que lo vemos, que inclusive a veces es cuestión de equívoco de los diagnósticos que colocamos. Si tenemos problemas en el diagnóstico, que ya lo hemos aclarado hoy día, entonces tenemos una buena orientación para el uso de los anticonvulsivantes o antiepilépticos. Muchísimas gracias, doctor Villacaqui, por su exposición y le agradecemos por todo. Muy amable, está pendiente. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.